Buenas noches. Vamos a empezar como todos los miércoles en la noche, nuestro multiverso de sentidos. Cerramos hoy miércoles, con el tema de papá, que abrimos por este mes, en que enfocamos toda la función paterna, desde miradas, desde lo transgeneracional, lo sistémico, la mirada cultural, sobre el tema de la paternidad. Papá es todo un tema en América Latina, ¿no? Vivimos un poquito, pero con niveles paradójicos. ¿Sí? Es importante papá, la herida que dejó papá, las virtudes de papá, el héroe enfocado en papá, pero ya vimos un poquito que comparado con la figura idealizada o omnipresente de mamá, la figura de papá eh, puede ser muy importante a nivel de poder, a nivel de autoridad, pero débil o vulnerable en el lado emocional o en la transmisión de una presencia constante, sobre todo en la realidad latinoamericana, en el que hemos acusado más la ausencia paterna, en el que, pues sí, tenemos ese dolor de ausencia paterna o de dureza paterna. O vamos a ver un poquito luego como papá adolescente, papá puer. Empezamos el mes pasado con el tema de mamá, un tema muy importante. Y ahora cerramos con papá. Habíamos hablado de que si podemos enfocar de manera arquetípica, desde psicología profunda un poco, la complejidad de lo que involucra mamá, la experiencia de mamá, podemos saber de tres tipos de mamás. Una mamá nutricia, una mamá ambigua, y una mamá, entre comillas, terrible o oscura, ¿no? Que reflejaba un poco la sombra con sus necesidades materiales, que al ser completamente idealizada la madre, pues las necesidades materiales vistas como secundarias, cuando ella tenía la necesidad de lo material, de lo carnal, de las necesidades de la materia, era pues vista como terrible y la cultura la condenaba a lo terrible. Uh-huh. Y una madre ambigua, una madre que podía ser mediadora entre los lados nutricios y las demandas que involucran la materia, pero que si estaba en desequilibrio transmitía precisamente un poco de nutricia, un poco de madre oscura, madre terrible, y podría someternos podremos experimentar una confusión en la relación con mamá, uh-huh, entre apego y desapego, atracción y rechazo a la vez. Uh-huh. Vamos a ver un poquito que con papá también opera una similitud. Vamos a ver tres posibles figuras paternas análogas a estas de mamá, en el que podemos tener una figura protectora, ordenadora, paternal, una figura ambigua desde el lado de papá y una figura de padre terrible, de padre oscuro o de padre devorador, que es un poco lo que vamos a ver en un ratito. Pues empezamos. Una de las obras más famosas en América Latina, que tiene esta famosa entrada, incluso a la hora que uno lee la novela, es Pedro Páramo, acerca del tema de papá. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Qué entrada tan célebre. Hablaba de la idea de Juan Preciado, este personaje que iba a buscar a este pueblo donde vivos y muertos operaban una realidad conjunta, ¿no?
y alternativa buscando a este papá, Pedro Páramo, ¿no? Pedro, muy simbólico incluso en el nombre, Pedro. Pedro viene de Pietro, Pietro es piedra. ¿Qué nos transmite un papá piedra? Simbólicamente, algo constreñido, algo que no se expresa, algo que no tiene emoción, algo pétreo, algo que puede lastimar también, que puede ser como una herramienta, una lanza o un arma. Y páramo, qué interesante, páramo es un ambiente desolado, deshabitado, frío, desangelado, sí, ¿no? Desértico. Un páramo, Pedro Páramo. Hemos vivido, ¿qué pasó con papá? Con los Pedros Páramos de América Latina. Los hemos sentido duros, los hemos sentido ausentes, inhabitables, no presentes. Entonces podemos ver un poquito en esta interrelación de, ya en esta novela simbólica de Pedro Páramo, un poco quizás desde el mismo nombre, nuestras heridas con una figura paterna que puede haber suscitado la herida en nosotros, ¿no? Entonces miren, veamos las tres caras de la paternidad. El padre protector, primero, tengamos como, así como el equivalente de la madre nutricia, un padre protector y ordenador. Que así, si la mamá significaba una protección hacia adentro, estuvimos dentro de su vientre, el padre significa una protección hacia afuera. Por eso desde el psicoanálisis, papá es el que incluso nos saca del vientre físico y metafórico y energético y emocional de mamá, y nos lleva a la vida, al mundo, ¿no? Mamá nos trajo a la vida, papá nos lleva al mundo, nos lleva una protección, nos hace sentir una protección hacia afuera, nos dice hay más vida, hay más exploración, continúa luego de mamá. Le agradecemos este útero emocional y seguro de mamá, y en determinada edad en el que ya pasamos la etapa humana de estar todavía dependiendo de su energía, pero fuera del útero, ¿no? Muy parecido, seguimos dependientes, necesitamos el apego, los seres humanos. Esta etapa en la que papá, en teoría, nos tendría que abrir o enseñar el tema de la seguridad, decisión, voluntad. Miren, son temas aplicados mucho a la figura paterna, a la función paterna. Seguridad, decisión, voluntad, resistencia también. Miren, como si nos enseñara también una fuerza de tenacidad ante los obstáculos. Sostén, triunfo. Hablamos de una figura heroica de papá, el triunfo. Y a la vez también estructura, disciplina, motivación. Miren qué interesante esta figura de papá protector y ordenador, ¿no? Nos sostiene en nuestras concreciones. Muy importante un papá entonces en este equilibrio sano, ¿no? Un padre que cumpliría no solo las labores de ser un proveedor material o económico, sino un proveedor de autoestima, de fuerza de voluntad, de estructura. Algo que los griegos llamaban logos, una fuerza de entendimiento del mundo, de orden del mundo, de estructura del mundo. Una figura muy sana de papá. Pensemos un poquito, ¿no? Hemos vivido una figura de papá protector y ordenador, hemos anhelado la figura de papá, hemos estado, creo que se cortó un poquito, hemos estado heridos en la figura de este papá concretador, este papá ordenador y protector. Como no hay ni bueno ni malo, puede ser que también hayamos vivido bajo la sombra de este papá protector y ordenador. Hay momentos en el que hombres o mujeres hemos idealizado demasiado a papá. Quizás no hemos sentido que podíamos superar a papá o seguir la estela de papá, sino hemos seguido bajo su gobierno y su... Entonces, esta figura puede ser muy interesante, la figura maravillosa de un papá protector y ordenador. Ya lo vimos: seguridad, decisión, voluntad, protección, sostén, triunfo, estructura. Parece que se está cortando un poquito, pero aquí ya tenemos la transmisión. Y que es una figura muy interesante, equivalente un poco a la madre nutricia, pero que si se va a un extremo podríamos sentirnos necesitados
siempre hijos frente a esa figura, ¿no? Hay momentos padres sobreprotectores, hablaríamos que si se va a un extremo podría ser un padre sobreprotector, que luego aún adultos necesitemos su guía o su figura, ¿no? Ya no solo como un consejero, sino como alguien que así tengamos muchísima edad, sigue siendo quien tiene la palabra cantante o quien tiene la mística, la legitimidad o el ejemplo, ¿no? Entonces, en un extremo, un padre protector u ordenador podría ser luego un sobreprotector, un sobreordenador. Contraponiendo la figura de un padre protector y ordenador, tenemos la figura de un padre así, un padre en sombra. El equivalente, por ejemplo, a lo que hablamos el mes pasado con la madre terrible o la madre oscura, un padre devorador. Hablábamos que los cuentos de hadas, que son en lados simbólicos, como se expresa la psique, en los cuentos de hadas, en los mitos tuvieron que recurrir a la bruja o la madrastra. Miren, ¿qué fue? Porque decir madre o decir sombra de mamá en culturas nuestras o en culturas que están muy idealizadas como mamá costaba mucho. Era más fácil decir la bruja o la madrastra, miren, usar como el eufemismo sombrío de la madrastra, pero era la sombra de mamá. Entonces, pero miren, una figura de padre devorador sería entonces en los mitos el tirano, el rey que no quiere soltar el poder. Que está en todas las figuras, las podemos ver, ¿no? Las podemos ver siempre como estas figuras de reyes que pudieron cumplir un papel protector y ordenador como la primera figura, pero luego pueden tener las figuras del tirano, el que no quiere dejar el poder. Miren, qué interesante esa figura también de padre. La vemos en la política, muy presente en la política, en las estructuras, sobre todo que tienen que ver con poder y autoridad, ¿no? No querer dejar el poder. Entonces la figura de un padre devorador sería una figura de tirano, un padre competitivo, castrador, que exige obediencia ciega, que, miren, un poquito parecidos luego a cómo vimos la divinidad como un padre que obedece, que nos pone en un papel de o me obedece ciegamente o hay una condena o hay un castigo eterno. Entonces, el rey viejo que no suelta el poder. Interesante, ¿no? Que impide una transición, que no es aliado de una independencia, que es solo vives de mi aprobación, sin duda ni murmuraciones. Hemos vivido también alguna figura de padre tirano, una figura castigadora, una figura que si no hacíamos su voluntad teníamos su maldición, ¿no? Su decir mal o su condena o sentir que estábamos castigados por no seguir esa palabra. Es interesante porque el padre devorador está presente en la mitología griega, que es un poquito la que usamos de ejemplo en Occidente de cómo se mueve la psique desde el inicio. Hablamos de una diosa primordial llamada Gea, la madre tierra, de ahí viene Gaia, Gea, la madre tierra, y una figura celestial, uránica, que es el término que luego se emplea para lo celestial, precisamente de Urano. ¿Qué pasaba con Urano? Concibieron luego titanes, que eran sus hijos, pero viene la profecía, miren, siempre viene como una profecía, como un dicho. Habrá un hijo tuyo que te sucederá en el trono. Y la figura de una figura masculina es siempre asociada a poder, autoridad, a protección, orden y concreción, pero que puede ser férrea, que un momento que tenía que ordenar como un ordenador, como un arquitecto, ordenó como un militar. Entonces, ante una orden militar, ni dudas ni murmuraciones, sino hay castigo. No, entonces, interesante. A Urano le dijeron, tu hijo te va a suceder. Y Urano, miren, muy simbólico, agarraba el vientre de Gea y no permitía que salieran los hijos. Entonces, era como si obstruyera que salgan del vientre. Hablamos de que una de las funciones del padre son unas funciones que nos abre el mundo. Papá nos dice, podemos salir del vientre y podemos ir hacia el mundo. Pero miren, este papá era un papá a contracorriente, era un papá que nos involucionaba al vientre materno, ¿no? Todo por el miedo a ser sucedido, el miedo a dejar el poder, el miedo a que su palabra no sea la palabra cantante, de que hayan otras formas, ¿no? Un padre con una inflexibilidad tremenda. O estás conmigo o contra mí. Que luego son unas figuras que tenemos, ¿no? Sí, un Dios amoroso, sí, un Dios protector, sí, lo queremos, pero a la vez si no hacemos esa palabra, no seguimos su verdad, nos ganamos un castigo y un Armagedón. Entonces, qué interesante esta figura. Miren, entonces detenía, hasta que Cronos, uno de los hijos, logra burlar ese freno, esa represión, ese dique, ese obstáculo paterno, y lo castra, y lo sucede. Entonces, quiera o no quiera, vemos en estas relaciones, el tirano cae.
Pero ¿quién? Miren, otra vez, para que vean cómo un poquito es esto que nos hablaba Lau de lo transgeneracional. Aparece Cronos, ahora se casa con Rea, otra figura también maternal y terráquea y telúrica, y también viene la profecía, otra vez, miren, que es simbólico, dice que casi que es como si fuera un mandato natural, ¿no? Tu hijo, tendrás un hijo que te reemplazará, que tomará tu trono. Y lo mismo, miren, ¿no? Él venía de esa historia, pero la vuelve a repetir. Pero al revés, miren, o sea, no hizo lo mismo, no detuvo, sino nacían los hijos y se los devoraba. No sé si han visto esas pinturas de Cronos, en Roma fue Saturno, ¿no? Es el nombre romano, entonces que se devora a los hijos. Entonces hay un cuadro muy famoso de Saturno devorándose a sus hijos. Entonces, qué interesante, miren, uno impedía, el otro se alimentaba de ellos, se nutría de ellos. Son este tipo de padres en el que ellos dirigen todo, o sea, ¿no? Hasta quisieran que tus amistades, cómo está, lo que te tiene que gustar, la carrera que tienes que seguir, ¿no? O sea, papá, vengo a ser alguien distinto, es así o es así, y son impositivos y tienen la absoluta verdad, se devoran a sus hijos, ¿no? Otra vez, lo mismo de siempre. Se escapa Zeus, ¿no? No se lo logra comer, un engaño de Rea apoyado por Gea, ¿no? Se come unas piedras pensando que Zeus logra escapar y luego otra vez Zeus rompe y expulsa y mata metafórica y energética y físicamente al padre, a Cronos. Y lo sucede. Qué interesante, miren, estas figuras que hablamos paternales, tiranizadas, que en un momento tenían una fuerza fertilizadora, concretadora y protectora, que por no querer soltar su verdad única, su poder único y sus valores, ¿no? Así inflexibles, devoran a sus hijos. ¿Nos ha pasado eso? Hemos vivido en casas donde esta religión es la religión, este pensamiento político, esta ideología, estos valores son así, solo son así, y si no son así, papá no tiene la flexibilidad para poder ver algo distinto o dar permiso al hijo de ir a su destino aunque él no esté de acuerdo, aunque él no entienda, ¿no? Aunque un ingeniero no entienda a un artista, aunque un abogado no entienda a un físico. Doy permiso hacia esto y vemos que luego Zeus le pasó lo mismo. Le dijeron, uno de tus hijos, 2 hijos te sucederán. Y justo la que estaba en el vientre era Atenea. Mira, Atenea aquí cambió hacia una diosa mujer, pero una diosa mujer con un patrón masculino. Y Zeus se devora a su madre Metis, ¿no? Y cuentan que Atenea termina saliendo de la cabeza, como si, a la hora de salir de la cabeza de Zeus, como si lo hubiera parido por la cabeza. Pero miren, otra vez, ¿no? No querer soltar el poder. Atenea nace de la cabeza de Zeus y luego se convierte en una hija de papá. ¿Les ha pasado a ustedes en algún momento ser una hija de papá? Papá es wow, ¿no? Ningún hombre se le compara, ¿no? Su logos, su forma de entender es lo máximo, y que sigan siendo los grandes proveedores o los grandes dotadores de sentido y que no nos permitan independizarnos. ¿Hemos estado en un factor Atenea? Y ese es este condicionamiento del padre devorador hasta en toda la mitología. En el pobre Edipo, ¿no? Que viene del psicoanálisis, el complejo de Edipo y tanta cosa, fue su papá. O sea, le echamos la culpa al pobre Edipo y hasta lo hemos demonizado, pero fue el padre al que también hubo la profecía. Miren, otra vez, vendrás un hijo que te va a suceder, ¿no? Ante esa profecía, un padre en equilibrio diría, es la ley, genial, qué emoción que mi hijo me supere, qué maravilla de que traiga nuevos valores. También se vale discrepar. A lo mejor mi religión, mis valores, mi ideología, mis modos de tener prosperidad, mis modos de demostrar cariño o amor, ¿no? Pueden ser ampliados, rebatidos, expandidos, ¿no? Qué genial que vengas tú, ¿no? Pero ves, otra vez, Yago se deshizo de su hijo, un acto transgresor brutal, ¿no? Al final no logró morir Edipo y en un entredicho, en un camino, termina matando otra vez al padre, ¿no? O sea, tarde o temprano no funciona el padre devorador, su estrategia de devorar, constreñir o romper a los hijos, ¿no? O comérselos, ¿no? Al final terminan soltando el poder. Por eso un padre devorador al final es preso del propio conflicto que él mismo provoca. Una tercera forma de papá que vemos un poquito también en la mitología. Hablamos de padre protector y ordenador, hablamos de padre devorador. La segunda etapa sería un padre ambiguo, que tenga un poquito de los dos. Entonces vamos a ver un poco esto. Podríamos tener 2 tipos de padre ambiguo. A ver si pensamos un poco si ahí está nuestra herida o nuestra seducción con papá. Un padre puer.
De puer viene la palabra pueril, es decir, joven, adolescente, puberto, puber. Uh-huh. Ahí viene puerilidad, ¿no? Entonces un padre puer, un padre eterno adolescente. Es decir, son estos padres que no cumplen sus labores, digamos, de responsabilidad, son graciosísimos, simpatiquísimos, encantadores, pero a la vez inmaduros, impulsivos, sin fuerza para cumplir sus compromisos, en realidad sin fuerza, sin poder, sin convicción para cumplir compromisos, cercanos y lejanos a la vez. A veces son padres puer, es decir, vinculados a el alcohol, ¿no? Como si fueran adolescentes, que evaden, ¿no? Y que generalmente proyectan a la madre, a la que le quieren dar en la madre, como se diría en México, en sus parejas, ¿no? Entonces son papás, de verdad que de pronto la gente dice, wow, qué simpáticos, qué buenos, pero son padres adolescentes. Uh-huh. Incluso uno termina siendo padre de su padre, uh-huh, como queriendo salvarlos, con un complejo de salvador ante este padre, ¿no? Este padre adolescente, padre niño, uh-huh, padre inmaduro. Uh-huh. Un segundo componente de padre ambiguo sería el padre ausente, uh-huh, que podría ser en dos medidas. Un padre que está físicamente pero no está. Nos ha pasado un poco estos que sí están. Podría decir, yo siempre estuve. Pero este padre podría decir, perdón, me está... Sí, de repente se corta. Ok, vamos a ver si ahorita mejora esta señal. Uh-huh. Un padre ausente sería alguien, primero, que puede ser que está presente físicamente pero emocionalmente distante. Entonces este padre podría decir, yo siempre estuve, yo siempre llegué en la noche, ¿no? Yo llegaba a dormir los fines de semana, pero ¿estabas y no estabas? O sea, jugabas, conversabas, tenías alguna complicidad conmigo. Uh-huh. Estaba, pero no estaba. Perdón, está cortándose un poquito, voy a intentar. Uh-huh. Intentar mover un poquito para que mejore la conexión. Uh-huh. Sí, se corta, ¿no? Sí, estoy viendo que se corta. Uh-huh, uh-huh. Ok, vamos a ver si aquí la puedo mantener. Entonces este padre ambiguo podía estar en una presencia física, pero no una presencia emocional, sentir que estaba, pero no estaba, como les estaba diciendo, o esto que se ha vivido en América Latina, la figura del padre que se abandona, el padre abandonador, el que se va completamente. Esto que ha llenado luego que vemos, mi mamá fue mi papá y mi mamá, ¿no? A veces en Día del Padre había como estos mensajes, ¿no? Ah, acá celebro a mi mamá porque ella siempre estuvo. Y que ha marcado esta herida tremenda, ¿no? Incluso habían colegios que decían, es que no podemos celebrar como el Día de la Madre al Día del Padre, porque los niños se ponen tristes. Primero que papá no viene a la reunión, está trabajando, ¿no? O está ausente físicamente, pero no está. O no está, o abandonó en esta figura masculina que se iba, que no cumplía su función, ¿no? Entonces era un día triste. Y eso es un factor en México, en América Latina, en Perú, en Argentina, ¿no? Un factor fuerte que hemos vivido. Entonces, mire, tenemos como estas tres figuras: padre protector ordenador, un padre devorador, un padre con sombra, ¿no? Un padre ambiguo, y luego el padre ambiguo, que sería esta figura o de un padre adolescente, generalmente con mucha inmadurez, generalmente con temas de alcohol, es decir, que tenía estas irresponsabilidades, o los padres ausentes, que uno podría decir, sí, mi papá estuvo, claro, lo vi, pero tengo recuerdos de él, de compartir, de contarle mis cosas, de que haya sido como una especie de cómplice, estaba físicamente, pero no estaba emocionalmente, no estaba su corazón, y también la otra figura en el que el padre abandona, que no tengo noción de ese padre. Es ambiguo, ¿por qué? Porque ante un padre abandonador puedo tener la versión de mamá a los demás, pero hay una parte mía que dice, oye, ¿cómo me hubiera gustado conocerlo? ¿Cómo me hubiera gustado conocer a este gran desconocido? Entonces es como, físicamente, pero no emocionalmente, ok, ambiguo, ok, sí cumpliste, pero luego mi corazón no te conoció, mi corazón no te conoció. Entonces hablábamos también en el tema de la mamá, que la mamá cumplía también estas funciones de protección hacia adentro, estas funciones también de darnos fuerza hacia el mundo, y tenemos esas funciones análogas también de papá. Un carácter liberador, es decir, un carácter cumpliendo un papá casi una función heroica, es decir, como impeliéndonos al mundo,
dándonos el salto de fe al mundo, ¿no? Una figura liberadora, bien de papá, es en el momento que nos atrevemos. Nos arriesgamos para ganar. El que no arriesga no gana, ¿no? Sería el papá que nos enseña también a salir al mundo, a enfrentar los riesgos, a tener una estructura y aprender de nuestros errores. Eso sería un carácter liberador. El otro sería un carácter fertilizador, es decir, un papá que nos enseña la concreción, a llenar los espacios con nuestra voluntad, nuestra creatividad y nuestra fuerza de vida. Hablaríamos de un padre compañero, o sea, es decir, que acompaña. No es alguien que nos suelte, que nos enseña luego un padre en una característica fertilizadora, en equilibrio, es un padre que también nos enseña cómo la fuerza masculina puede estar en equilibrio con el eros femenino, con la fuerza femenina. Entonces, liberador y fertilizador. Un buen padre protector y ordenador en carácter fertilizador y en carácter liberador sería una figura de un padre amoroso y presente. La presencia sería muy importante, en el que no solo sea proveedor económico, sino sea proveedor de calidez y generosidad, acompañador de las emociones, padre que nos anime constantemente. Es decir, si queremos ser animados, tiene que ser una presencia constante, no podría ser una presencia solo de unas horitas o cumplir solo un fin de semana, ¿no? Convenimos un poco, para no parecer condenadores, que si cumplía el rol total de proveedor, y hemos pasado momentos en el que todos pasamos de carencia, de trabajo extremo, en el que papá tenía una excusa, digamos, para no estar. Felizmente los tiempos están cambiando, ¿no? Y vemos que este propio padre fue también víctima del patriarcado, ¿no? Un patriarcado en el que los roles eran maniqueos, ¿no? Y que no se permitía una interacción, ¿no? Actualmente es como una necesidad de un padre distinto, ¿no? Un padre devorador, esto es interesante, estaría un poco en la categoría de un padre como ambiguo, un padre devorador estaría en la categoría de Dios castigador, ¿no? De te bendigo solo si sigues mis normas. Entonces lo vemos un poquito en nuestras figuras también de lo divino, en el que no puedes ser libre a menos de que sigas mi orden establecido. Para bien o para mal, lo vemos un poco en que incluso la figura del diablo es un hijo de Dios, ¿no? El Lucifer era un hijo de Dios. Estaba en pelea con el Padre. Ahí vemos incluso en las historias de fundación de lo divino que ahí había también un conflicto padre-hijo, en el que hubo una caída por esa relación. Gran parte de lo que asumimos ahora como bien y como mal se debe a una herida padre-hijo, en que un hijo cae, ¿no? Y luego lo asumimos como el diablo, tenebroso, y representando los valores tremendos, y un padre que tenía una verdad unívoca, a la que había que obedecer, ¿no? Porque si lo obedecíamos teníamos todo ese amor y toda esa generosidad maravillosa que como padre generoso podía darnos. Pero el condicionamiento era obedecer su reinado y ser como niños, no independientes de él, sino en suma sumisión con él. Un padre ambiguo es muy interesante, ¿no? Porque podemos tener en estos caracteres una figura que esto lo desarrolla un psicoanalista muy interesante, se llama Massimo Recalcati, es un psicoanalista italiano, tiene un libro que se llama El complejo de Telémaco. ¿Quién fue Telémaco? Miren, les explico un poquito para recordar un poco. Está en la Odisea. Ulises, este héroe que era el héroe de la astucia, el héroe astuto. Porque, luego de la guerra de Troya, en que esta confederación griega que gana la guerra de Troya, tenía que regresar a Ítaca, a su patria. Se demora 20 años en regresar. Le cuesta regresar, pagando un poquito lo que hizo, las transgresiones que hizo, los dioses con los que se peleó, costó regresar. En Ítaca le esperaba a Ulises 2 personas. Penélope, la conocemos un poquito a Penélope, hemos escuchado la canción de Serrano, he escuchado Penélope, ¿no? La famosa, la que espera, ¿no? La figura de esta espera. Se supone que entraban a palacio, ya no va a venir Ulises, venían los pretendientes de palacio, se tomaban el vino, comían la comida, ¿no? Y Penélope decía, bueno, pues por el bien del reino, cuando termine de tejer, ¿no? Esta tela que estoy aquí tejiendo, me voy a casar. Pero Penélope tejía de día y destejía de noche para poder esperar a Ulises. Pero convenimos de que no solo estaba ahí Penélope esperando, estaba su hijo Telémaco.
También estaba su perrito Argos, que es una historia maravillosa. Estaba su hijo Telémaco. Nos podemos poner en los zapatos del hijo que no solo era mamá esperaba, sino el hijo que tenía que esperar al papá. Entonces Recalcati hace una analogía muy interesante en el que esta figura en psicoanálisis muy centrada en Edipo también tenía otra figura en Telémaco, el hijo que espera al padre, que no lo espera, digamos, como para quererlo asesinar, lo espera para que regrese su guía, pero no llega, se demora un montón. ¿Qué debe hacer? ¿Proteger a mamá? ¿Ser el esposo de mamá? Para evitar luego que vengan otros y quieran suceder a su padre. Es interesante todo el desarrollo de Telémaco, porque Telémaco entonces vive un papá ambiguo, porque Recalcati dice, y justo ve un poco a Telémaco en la figura que vivimos ahora, ¿no? Mire, un instante hablamos de padres devoradores, padres autoritarios, o padres ordenadores generosos, ¿no? O con cierta ambigüedad en el que sí, pues te doy toda mi generosidad, pero tienes que obedecerme al 100%. Y aquí Recalcati dice, pero ahorita estamos viviendo quizás una inversión. Hay un momento en el que, esto que está hasta en los memes, ¿no? Mi mamá, soy un bueno porque recibí la chancla de mamá, ¿no? O la disciplina de papá, que también es rudo, ¿ah? No es que, o sea, se puede decir eso, pero yo no sé las heridas que uno luego tiene en terapia de los correazos de papá, pero bueno, ahí está. Y ahora los niños no son así. Ahora hasta ellos son los que agreden, hasta, hay culpa de todos ellos, hasta como si hubiera habido una inversión en el poder, ¿no? Como si la cultura trajera al otro lado, hasta hijos autoritarios, hasta hijos agresivos, ¿no? Como si se hubiera volteado. Entonces, un poco Recalcati ve esta figura en Telémaco, no porque Ulises representa esa figura, sino porque Ulises venía, claro, era el astuto, el juguetón, el lúdico. Miren, esto que hablamos, casi un padre puer, un padre que se perdía quería volver, pero se perdía en su lujuria, se perdía en sus aficiones, en su parte de juego, ¿no? Entonces, ¿con quién se iba a encontrar Telémaco? ¿Con un papá en autoridad o un papá compañero de juego, ¿no? O un papá puer o un papá inmaduro? Cómo nos confronta un poco en la otra polaridad de la autoridad paternal. Telémaco estaba más maduro porque él sí se quedó, él sí estuvo ahí de papá, iba a ser padre de su padre. Eran preguntas también un poquito que nos confrontan también con lo que vivimos un poco con la figura de este padre ambiguo. Entonces, miren chicos, podemos haber vivido entonces, pensemos un poquito, porque todo es mixto, no es que vivamos realidades unívocas, ¿no? Figuras por momentos de mucha generosidad y mucho amor paterno. Si vivimos ese padre y lo vivimos en equilibrio, maravilloso, pero quizás esa figura luego también fue una figura muy idealizada. Nadie puede ser como él. O sea, ¿no? Si fuera una hija, ninguna pareja puede ser como él. Estoy buscando al padre en las parejas y nadie se iguala a este dios héroe que puede estar ahí. Un padre devorador, que es un padre mucho también parte de esta cultura patriarcal horrorosa que vivimos, del enfocado al hombre rudo, duro, agresivo, imponente, prepotente. Un padre ambiguo. Vivimos un padre adolescente, es decir, un padre puer, un padre que parecía otro hijo de mamá, un padre ausente que no estuvo completamente con nosotros. Entonces, el llamado un poquito a comprender esto es sin necesidad condenatoria, sin necesidad de entender a papá, que también quizás papá vivió a su vez un generoso héroe casi divino, un tirano que lo maltrató, lo golpeó, los hombres no lloran y toda esta cosa brutal que vivimos, ¿no? O un padre ambiguo, un padre en el que hijo tenía que ser papá luego de papá, o hija tenía que ser casi mamá de papá. En la tradición andina, y para cerrar un poquito, la noción de paternidad, si vimos que Pachamama, ¿no? O Mamá Alpa, vimos un poquito también, ¿no? Esta fusión entre una mamá que podía ser también física, tener deseos, claro que sí, era una mujer, tenía su sexualidad, sus ganas de tener un desarrollo profesional y un éxito profesional en lo que haga, ¿no? Y vimos el factor Pachamama en la noción masculina en esta cultura ancestral, en esta cultura de los abuelos. La noción del gran padre es Pachacamac.
Y es muy interesante. Pacha es espacio-tiempo, es decir, quien nos acompaña aquí a lo largo del tiempo y aquí en la presencialidad, en el movimiento y en el hogar. Y Kamak, ¿qué significa Kamak? Miren, Kamak significa lo que anima. Miren, qué interesante. Entonces, el principio, lo que fertiliza, lo que vivifica, lo que llena de convencimiento, lo que llena de energía. Un principio animador. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasó cuando nos desanimamos? ¿Qué pasa cuando hemos tenido un factor en el que de pronto vivimos depresiones? Desanimarse, ¿ves? Desencantarse, desilusionarse, desesperanzarse, frustrarse, vivir impotencia, ¿no? Pensemos un poquito, ¿cómo fue la relación con papá? ¿Cómo fue la relación con el principio animador? Uh-huh. ¿Lo tuvo que cumplir mamá? Uh-huh. ¿Lo cumplió papá con condiciones? ¿Me obedeces o no? ¿O lo cumplió papá como un amiguito, como un amigo, como el hermano mayor en lugar de ser el papá? Uh-huh. Entonces, el Kamak es muy interesante, chicos, porque es un principio que anima la potencialidad, que impele a la manifestación de nuestras cualidades, dones y talentos. Miren, qué interesante. Entonces, en noción ancestral, el Pachacamac, primero es el que te anima. Vamos, tú puedes, vamos, ¿no? Te insuflo, te doy fuerza vital. Un principio animador es un principio que acompaña, es decir, que no abandona, que está presente. Es como un padre tierra. Es muy interesante eso, porque a veces hablamos de solo de madre tierra. En esta figura es un padre tierra, es decir, un padre aterrizado, un padre que acompaña, una fuente y un agente portador de vida, un agente y portador de vitalidad en todas las dimensiones. Alguien que me da una conciencia una conciencia de límites y para ir más allá de los límites. Entonces, ¿qué pasó cuando nos falló el principio animador? Pensemos eso, cuando nos desanimamos, cuando sentimos que se nos va una parte del ánima, cuando perdemos una parte del alma, cuando sentimos que perdimos partes del alma, cuando atravesamos instantes en el que no podemos concretar, proteger y ordenar. Entonces, qué interesante, porque estas figuras de Pachacamac, entonces, Pachacamac nos exige salir de la función con la Pachamama, nos empuja a realizar nuestra misión de vida, es decir, para lo que fuimos buenos, para cumplir nuestras potencialidades, nos dota de una estructura primaria, ¿no? Es decir, un principio ordenador, el Kamak, nos dota de esa estructura primaria que nos permita fluir en nuestra manifestación de vida, ¿no? Entonces, no era un principio, generalmente los dioses creadores en nuestros planos occidentales son dioses ausentes, como si el dios creador fuera luego un dios ausente, no lo vemos, ¿no? Luego sí, pues siéntelo en tu corazón, le haz el ritual, pero este es un dios que no estaba fuera de la creación, digamos metafóricamente, un padre que es creador y creación al mismo tiempo, y que quiere que yo manifieste mi finalidad, ¿Cómo lo hace? Animándome con algo que los andinos llaman kalpa. Es decir, el padre era el que de pronto, ¿no? El Kamak nos proporcionaba un kalpa. Un kalpa es fuerza, poder, arrojo, amor propio, confianza para sostener las manifestaciones en la vida. Es decir, Pachacamac co-caminaba con nosotros protegiéndonos. Qué interesante luego integrar adentro un principio Pachacamac. Muchas veces, y lo que proponemos un poco en escuela Ñaupatli, en constelaciones familiares andinas, es que podemos estar heridos de padre, pero hay una sanación de índole arquetipal, que podemos ir a la naturaleza, buscar en nuestros abuelos más antiguos, repasar los mitos, ¿no? Que tienen a la vez la herida y a la vez la fuerza y la intensidad, la cualidad y la manifestación también de una sanación, de convertir la herida luego en un don o una cualidad que nos ayuda a nosotros y nos ayuda a los demás. Buscar el Pachacamac, sanar con el Pachacamac. ¿Dónde puede estar ubicado el Pachacamac? ¿No? ¿En qué figura sagrada? ¿En qué figura de la naturaleza? ¿Y en qué manifestación interna? ¿En qué personaje interno puedo sanar al Pachacamac? Puedo encaminar al Pachacamac y puedo vivir una vida animada, almada, ¿no? Vitalizada, vivificadora, poderosa, fuerte, con arrojo, con valentía, con intensidad y con estructura, que es un poquito lo que nos llama este saber ancestral, pudiendo sanar un poquito, equilibrando una figura masculina, una función paterna, que también es una función en la vida, que tenga concreción, protección y orden, que protege y ordena, que tenga también un lado que nos enseñe los temas con el poder y la autoridad,
¿Qué momento hay que saber ejercerlos? Sí, ¿ves? Algo nos enseña ese padre devorador, pero hay que aprender a soltarlo, ¿no? Ya, la política nos ha enseñado, esos son padres, ¿ves? Se asumen como padres, como caudillos, ¿no? Y no quieren soltar el poder. Hay que aprender a soltar el poder. También una figura de papá nos enseña a delegar, una figura en equilibrio, ¿no? Que aprende un poco del padre devorador, que tenemos que delegar, soltar, confiar en la fuerza de los hijos, confiar en la fuerza de los demás, ¿no? Y que nos permita también interactuar entre lados que pueden ser también compañeros, que pueden jugar y pueden tener un lado lúdico sin perder que son papá, que tienen la autoridad, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que les queríamos hablar, conversar un poquito de la sabiduría arquetipada, la sabiduría mítica, también de este lado pachacama que tiene también la tradición andina, que es un poquito de la que empleamos también en psicoterapia aquí en Escuela Ñaupatli, aquí en Constelaciones Familiares Andinas. Para quien quiera trabajar a papá, quien ha identificado un poco dónde estaba su herida o dónde estaba el don de papá, aquí en esta página también hay terapeutas que tenemos todo un modelo para enfocar desde lados que junten la psicología, la psicoterapia de la modernidad con los caminos ancestrales, arquetípicos, arquetipales, sobre todo de la tradición andina. Encantadísimos de aquí, quien quiera trabajarse, quien quiera ir. Y hoy cerramos entonces esta conversación con ustedes en el que enfocamos los diversos aspectos o diversas lecturas que podemos ver a la herida paterna y también al don, a la cualidad y a la sanación desde lo paterno. Muchísimas gracias, chicos. Perdón por estas cosas que uno no controla. Miren que uno tiene que aprender a fluir también con el descontrol, ¿ves? Un tema de papá también tiene que ver con el control, ¿no? Esa parte ordenadora que controla y poder fluir desde aquí por escucharnos y conversarnos un poquito de este famoso tema de papá. Nos esperamos entonces en julio con un nuevo tema. Gracias, Moniquita. Gracias, chicas que estuvieron presentes. Gracias, chicos que escucharon un poquito esto. Y les mandamos un fuerte abrazo. Que estén muy bien.